de esta noche se produce con el presidente del Banco de Guatemala, el señor Edgar Barquín, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Esto es a las 8:45, estamos listos para platicar con usted. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Dina, por darme la oportunidad de compartir información económica importante, creo, para todos sus miles y miles y miles de espectadores que tienen. Muy bien, Dina Fernández, bienvenida también a las 8:45, hoy es lunes. Muchas gracias, Juan Luis. Licenciado Barquín, una decisión suya estuvo hoy en titulares importantes. ¿Puede usted explicarnos cuáles son las razones por las cuales el Banco de Guatemala ha decidido incrementar la tasa líder de interés a 5.5%, entiendo yo? Es correcto, la Junta Monetaria incrementó la tasa de política monetaria en 5.5% y esto se debe a que queremos moderar y anclar las expectativas de inflación. Hemos tenido presiones inflacionarias más allá de las que esperábamos por muchos factores. Uno de ellos son los efectos de segunda vuelta de los precios de los commodities, principalmente los derivados del petróleo, el maíz amarillo, que se usa para fines industriales, y el trigo. Pero por otro lado también hay efectos de carácter monetario que hacen que se incremente la demanda agregada y por supuesto de esto también jala o presiona el índice de precios. Déjeme traducir las dos cosas que usted acaba de decir al cristiano. Por un lado, usted nos está diciendo que hay demasiado dinero circulando en la economía. Esa es una de las cosas que nos está diciendo. Sí, lo que estoy diciendo es que la economía está mucho más dinámica y esto hay indicadores que nos muestran ese dinamismo de la economía que está generando una presión en la demanda agregada. ¿Qué indicadores, por ejemplo, nos pueden dar estas señales? El incremento del crédito bancario al sector privado de una manera mucho más dinámica. En este caso, ¿desde cuándo ha crecido el crédito? Este año en particular ha tenido una recuperación bastante importante y eso es bueno porque hay mayor actividad económica. Pero cuando se produce una dinamicidad más allá de lo esperado, presiona los precios y los efectos de una mayor inflación pues tiene muchas repercusiones. Una de ellas es afectar el poder adquisitivo de la población y obviamente eso impacta también el crecimiento económico. El otro elemento importante que nos decía usted es que el precio de algunos productos como el petróleo, por ejemplo, que simple y sencillamente está controlado por el mercado internacional, o el precio del maíz amarillo, que tiene tanta relación y tanta relevancia para los guatemaltecos, se mantiene alto. Sí, de acuerdo con la información que nosotros manejamos de Bloomberg, de la unidad de inteligencia de Economist y otras fuentes de información, nos indican que a pesar del tema de desaceleración económica que hay a nivel mundial, esto no se traduce en una disminución real de los precios de muchos commodities en el mercado internacional, como es el caso del petróleo, que de acuerdo con la información que tenemos, el petróleo se mantendrá a los niveles de un promedio de $90 por barril. Lo mismo nos sucede con el maíz amarillo, alrededor de $12 el quintal, y el trigo también. Esto hace que los precios se incrementen en Guatemala. Nosotros le llamamos los efectos de segunda vuelta en virtud de que no directamente inciden, pero sí, por ejemplo, el caso de los combustibles se da a través del transporte y esto se traduce después en muchos productos. Nosotros hicimos una evaluación y el 70% de los productos que constituyen el índice de precios del consumidor muestran un incremento. Esto es lo que nos dice que hay un incremento generalizado de los precios, por eso nos está presionando ese nivel de inflación y por esa razón incluso va más allá de las metas de política monetaria y por esa razón Junta Monetaria tomó esa decisión. Ya no tanto para mitigar o disminuir las presiones inflacionarias de este año, sino del año de mediano plazo, porque nuestra visión es prospectiva en cuanto al tema de inflación.
¿Y cuál es la meta de inflación a la que ustedes le están apuntando, licenciado? Sí. Para este año, Junta Monetaria habíamos apuntado una meta de inflación de 5% más menos un punto porcentual, es decir, entre 4 y 6%. Nosotros estimamos que la inflación estará alrededor del 7%. Y actualmente estamos por el 5,85%. En la inflación acumulada estamos alrededor de 5.6%. En la interanual estamos en 7.4%. La interanual. Por eso nosotros estimamos que vamos a estar un poco por arriba de la meta estimada de la Junta Monetaria en su límite superior. Y para el próximo año nosotros tenemos una meta de inflación de 4.5% más menos un punto porcentual, es decir, entre 3.5% y 5.5%. Pero nuestros modelos econométricos, con la tendencia que trae el índice de precios, nos pronostica un nivel de inflación mayor a la meta que tiene Junta Monetaria. Por esa razón se están tomando las medidas hoy para que tengan sus efectos en el mediano plazo. Pero explíquele, perdón, a nuestros televidentes cómo un alza en la tasa de interés ayuda a contener pues ese índice de precios y esa inflación. Así es, hay medidas de carácter monetaria. En este caso, nuestro instrumento principal, dado de que nuestra estrategia de política monetaria son metas explícitas de inflación, es decir, una inflación prospectiva, que nos apuntamos a una meta para tener inflaciones bajas y estables y con ello contribuir a la estabilidad macroeconómica y al mejor desenvolvimiento de la actividad económica. Al tomar una medida de esta naturaleza, lo que hace es moderar expectativas de inflación de los agentes económicos, en el sentido de que estamos lanzando un mensaje que la banca central estará tomando las medidas que sean necesarias para contener esas presiones inflacionarias, por un lado. Y en la parte de la corriente nominal o la corriente monetaria, pues de alguna manera se hace un freno a la oferta monetaria. Y eso lo que hace o que contribuye un poco es a frenar esa presión inflacionaria que tenemos. Licenciado, ¿cuáles son las expectativas para el año entrante? El día de hoy vimos nuevamente una caída en los mercados internacionales y no es una caída que sea solo de hoy, sino que ya tiene algunas semanas el mercado estar mostrando volatilidad. ¿Qué esperan ustedes? ¿Creen que esta situación que se da en los mercados internacionales van a repercutir en Guatemala? Sí, acá hay que tomar en cuenta el contexto en el que se producen todas estas volatilidades en el mundo y no nos extrañemos que el resto del año y el año entrante en los mercados internacionales, particularmente en el mercado especulativo de las bolsas, se miren volatilidades. Pero en el caso de Guatemala, gracias a Dios, nosotros tenemos buenos indicadores macroeconómicos que nos permiten indicar, por poner un ejemplo, el tema del comercio exterior. Nuestras importaciones y exportaciones vienen creciendo a un ritmo mucho mayor al promedio de los últimos 15 años. El crédito al sector bancario viene creciendo. El nivel de inflación, a pesar de tener presiones fuertes, la mantenemos controlada. Y así como eso hay otros indicadores, los medios de pago, el medio circulante, las remesas familiares, por ejemplo, vienen creciendo a un ritmo importante. El déficit fiscal aún se mantiene bastante bajo, controlado. Todas estas variables nos hacen tener estabilidad macroeconómica. ¿Confianza respecto al futuro a pesar de una posible recesión? Así es. Nosotros no visualizamos una recesión en nuestros principales socios comerciales, y en este caso estoy hablando de los Estados Unidos y de la región centroamericana. En el caso de Estados Unidos, bueno, ya estamos próximos a cerrar el año. El Fondo Monetario Internacional, los analistas internacionales serios, las proyecciones que tienen es que efectivamente hay una desaceleración económica. No va a crecer a 2.5 Estados Unidos, va a crecer a 1.5. Y en el área centroamericana, pues también hay una revisión del crecimiento económico. En el caso de Guatemala, nosotros visualizamos un crecimiento alrededor del 3%, que dadas las circunstancias para nuestro país, pues está bien. Quisiéramos crecer más, pero la infraestructura económica que tenemos no nos permite. Y las perspectivas para el año entrante también las miramos bastante positivas, a pesar de la desaceleración económica que se viene mostrando en el área europea.
Pero si nos damos cuenta, la relación comercial que tenemos nosotros con Europa es mínima, más es la relación comercial con los Estados Unidos y con Centroamérica, y hay muchos empresarios que están invirtiendo. Nosotros lo estamos visualizando, el crédito al sector privado, sumando los créditos que dan las oficinas de representación directamente, está creciendo a un ritmo del 15%. Esto es lo que nos indica, son señales que nos indican que los empresarios grandes, medianos, pequeños están invirtiendo y viendo esas oportunidades en el mercado americano y en el mercado centroamericano. ¿Y se sabe qué pueden esperar los guatemaltecos respecto al tipo de cambio? ¿Cómo lo van a tratar en los próximos meses? Sí, el tipo de cambio, como lo han visto, se ha mantenido bastante estable. Y nosotros mantenemos la transparencia de la participación del Banco Central. Cuando se activa la regla de participación, el Banco de Guatemala actúa, ya sea para comprar o vender, sin interferir en la tendencia que llega. Entonces, el mensaje que hay es de estabilidad en el tipo de cambio. Tenemos las reservas internacionales suficientes, 6.300 millones que nos garantizan 5 meses de importación. El indicador promedio normal, estamos hablando de 3 meses, bueno, nosotros estamos a 5 meses, tenemos buenos niveles de remesas familiares. ¿Y qué nos indica mantener esa estabilidad cambiaria? Bueno, siguen ingresando remesas familiares al país. Este año estamos creciendo, o estaríamos creciendo a un ritmo superior al 6%, el próximo año un ritmo superior al 5%. La inversión extranjera directa este año es uno de los años de mayor ingreso de divisas, cerca de 800 millones de dólares por inversión extranjera directa. Las importaciones, las exportaciones también nos están generando esos ingresos de divisas, de tal manera que en el mercado las compras y ventas de divisas están balanceadas, y eso lo que nos permite tener es una estabilidad del tipo de cambio. Aquí hay dos aspectos. En el primer semestre, el tipo de cambio, dado el ciclo agrícola del país, tiende a apreciarse un poco, y en el segundo semestre el tipo de cambio tiende a depreciarse, pero en niveles normales y moderados, siguiendo el estándar o el promedio de los últimos 10 años. Yo tengo una última pregunta para usted, señor presidente, y tiene que ver con la evidencia histórica que hay de que un alza en la tasa líder de interés pueda realmente servir para contener la inflación a futuro. Sí, lo que sucede, sí, hay evidencia empírica mostrada, y por ejemplo, yo aquí tengo un informe del Centro de Estudio Monetario Latinoamericano, donde hace un estudio de 50 años incluso de muchos países desarrollados y no desarrollados, donde hay información. Yo doy este dato, es el volumen 34, número 2 del mes de junio, y ahí hay estadísticamente probado que hay efectos de dos tipos. Un tipo es moderar expectativas de agentes económicos, y el otro tipo es en cuanto a la moderación de la oferta monetaria. Señor Barquín, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Hacemos una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.